Muy bien, vamos a explicar la primera clase del día de hoy, que es precisamente el conocimiento. El conocimiento. Acerca de qué cosa es el conocimiento. Vamos a reiterar algunos aspectos sobre el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es la información? ¿No? Desde el punto de vista del curso. El curso se llama Gestión del Conocimiento en la Universidad, ¿no? Mi nombre es Pedro Novoa, soy doctor en educación y en esta oportunidad les voy a brindar la primera clase. Está dentro de la unidad 1, que es la producción de conocimiento. Luego vamos a llevar a las siguientes unidades a lo largo de estas sesiones. En esta sesión, que es sincrónica, vamos a hablar acerca del conocimiento, su definición y características. Y el producto académico grupal va a ser un organizador visual que se tendrá que hacer pues en una plataforma cooperativa que ya la vamos a explicar en su momento. Nashville nos decía, estamos ahogándonos de información, pero necesitamos de conocimiento. O sea, el conocimiento es abundante ahora, pero en realidad lo que es abundante es la información. Nosotros podemos transformar la información en conocimiento, pero a veces lo confundimos. Entonces, una cosa es tener 100 libros sobre estrategias de didácticas 4.0 y otra cosa es tener conocimiento de estrategia didáctica 4.0. Es diferente, ¿no? En el mito de las cavernas, Platón en la República nos recordaba, pues, una historia legendaria que aparece, pues, siempre recurrente en todos los filósofos cuando hablan del conocimiento. Hombres que están acostumbrados a la oscuridad en las cavernas perciben una realidad totalmente diferente a la verdadera. Acá observamos en la imagen 3 personas caminando, ¿no? Donde se observa pues una distorsión de la misma a través de las sombras. Uno de ellos, de pronto, se escapa de la caverna y ve la realidad y se queda obnubilado, se queda totalmente maravillado por esa realidad real. Entonces ya con el conocimiento real de las cosas, este hombre se acostumbra a la luz del conocimiento, pero cuando regresa para seguir con los suyos, porque su familia, el clan de ellos es los que están viviendo acá en la caverna, se dan cuenta que ellos lo tratan como un loco y lo tratan como si fuera una persona que está más bien equivocada y que es una persona subversiva, ¿no? Que es una persona que está subvertiendo el orden de las cosas que ya están así. Entonces, ¿qué sucede? Lo golpean, ¿no? Lo coaccionan y finalmente él, para conservar su vida, se queda con ellos, aceptando esa visión oscurantista y se vuelve a acostumbrar a las sombras, a las tinieblas para poder seguir viviendo. Porque si no, le queda huir. Pero como él quiere quedarse con ellos, termina pues acostumbrándose a las sombras. Entonces es una gran metáfora la de Platón, que explica un poco el mito de la caverna acerca del conocimiento. Karl Popper, en este video que se le va a dejar en la clase Classroom, es un video que habla acerca de la teoría de los 3 mundos. 3 mundos que tienen unas características muy interesantes que van a permitir, por ejemplo, a nosotros entender un poco esa perspectiva de uno de los filósofos del conocimiento más importantes de estos últimos tiempos, ¿no? Ahora vamos a pasar un poco a lo que dice Steinberg acerca del conocimiento. Steinberg dice que el saber es mucho más que conocer. Es un conocimiento que no se olvida, que no reside sencillamente en la superficie externa de la memoria, sino en los pliegues más profundos del verdadero ser. Lo que se sabe se convierte en parte de uno mismo. Y si uno, como uno mismo siempre es, aunque no sea igual de niño que de adulto, la sabiduría obliga a ese avance en madurez que corre con el tiempo. Si hay un tiempo que se hace eterno cuando se refiere al propio crecimiento. Lo que tú aprendes no solamente te va a transformar la concepción de las cosas, no, el conocimiento te transforma a ti. O sea, es importante que nosotros veamos cómo el conocimiento hace de las personas mejores personas o peores personas también. No existe un conocimiento bueno per se, existe un conocimiento generalmente. Este conocimiento te puede llevar a crear pues armas de destrucción masiva, virus de repente
informáticos, armas biológicas, pero también te puede crear pues alimentos que pueden, digamos, sobresalir de la anemia, etc. O sea, el conocimiento es algo que te transforma a ti. No solamente llenas un cerebro vacío, al contrario, te transforma al ser humano. El conocimiento colectivo incluso transforma sociedades. El conocimiento del nazismo, el conocimiento del fascismo, por ejemplo, en Europa, provocó una serie de conductas, provocó guerras, provocó una serie de consecuencias que la humanidad lamenta. Pero también el conocimiento ha abierto posibilidades, por ejemplo, de comunicación, de educación, etc. Este triángulo está basado en la tesis de Querer y Guerrero, que la defendió en el 2003, donde, por ejemplo, nos va a hablar acerca de un triángulo de los datos hacia la sabiduría. La adaptación es parte del que habla, donde le ha agregado, por ejemplo, la noción de competencias y también ha cambiado información por noticias, porque el original dice noticias. Vas a explicar brevemente lo que es este triángulo. Este triángulo nos menciona que la base de todo son los datos. Y los datos, ¿qué cosas son? Son conjunto de hechos, ¿no? Sobre eventos, según Davenport y Prusak. Un dato también, según Paradela, es una representación de hechos o conceptos hecha de manera formalizada, apta para su comunicación. Entonces, los datos pueden ser estado civil, puede ser edad, ¿no? Puede ser DNI. Esos datos se transforman en información cuando hay un ser inteligente que le atribuye a los datos, ¿qué cosa? Un sentido interpretativo. Por ejemplo, que puede ser una inteligencia natural humana o puede ser una inteligencia artificial. Los datos, por ejemplo, de una tarjeta de crédito, ¿no? Están los datos de edad, el DNI, la clave sobre todo. Esa información hace que la inteligencia, ¿no? La inteligencia adopte pues una decisión. En este caso, acepta seguir o no acepta seguir con el trámite, ¿no? Ahora, estos datos que se transforman en información pueden transformarse a su vez en conocimientos en tanto que, según Gómez y otros, dicen en el 1997 que cuando es un proceso de síntesis de informaciones, se compara con otras y se puede de repente estructurar, ¿no? E inclusive se puede crear modelos de interpretación para poder predecir futuros hechos. Por eso que los conocimientos, por ejemplo, en medicina, te pueden ayudar a predecir enfermedades, en ingeniería a predecir de repente eventos, ¿no? Transformaciones tecnológicas, etc. Otra noción importante es la de competencia, según Martens en el 96, la define desde un enfoque holístico como los atributos necesarios, ¿no? De conocimientos, habilidades, actitudes y valores que posee una persona para el desempeño de una actividad físico-mental. La competencia, por ejemplo, para poner un caso muy curioso, es la siguiente. De repente hay una persona que tiene grandes conocimientos sobre electricidad y es incluso de repente hasta un sabio. Pero de pronto ese señor que conoce mucho tiene un compañero que tiene la mitad de la edad y la mitad de la sabiduría del otro y se encuentran encerrados en un lugar donde tienen que utilizar el conocimiento para la solución de un problema práctico. Entonces el sabio dice, bueno, ¿no? Yo tengo conocimientos, pero simplemente se malogró pues la computadora, no lo puedo hacer. Y de pronto el otro, el que no es tan sabio, pero que de pronto adquiere una actitud asertiva para resolver ese problema y tiene habilidades adicionales a las que tiene este otro señor, que también ha desarmado televisores, ha desarmado computadoras, el otro no ha desarrollado habilidades, solamente ha adquirido conocimientos, no es sabio. Pero este señor, con esas habilidades, más la buena actitud que tiene para resolver el problema, ¿qué hace? Conecta la computadora de repente al televisor y de pronto el televisor termina siendo pues el monitor de ese CPU que estaba funcionando mal. Solucionó el problema,
Entonces, ¿este señor es más competente que el otro? Sí, aún sin ser más sabio. ¿Se dan cuenta? Entonces, la sociedad del conocimiento ahora está privilegiando un poco al competente. Entonces, por eso vamos a ver cada vez más a personas jóvenes que, a pesar de que tienen conocimientos, no tantos como un sabio, tienen la mitad de la edad o la tercera parte de la edad, van a liderar empresas, van a tener pues cargos directivos importantes. Por ejemplo, miren ustedes la ministra de Economía, ¿no? Un ejemplo. Personas que son jóvenes, pero que de pronto están por sus competencias demostradas en la solución efectiva a través del uso de conocimientos más sus habilidades y una buena actitud para resolver, están pues en cargos expectantes, ¿no? Entonces es importante esta reflexión acerca de lo que es el conocimiento. Incluso algunos teóricos, después vamos a comentar, advierten que en esta era del conocimiento se vuelve tan exigente la forma de vida académica que de pronto vamos a encontrar de que ahora la persona que es licenciado, por ejemplo, en ingeniería, tendría que, en esta era del conocimiento, revalidar esa condición, ¿no? Incluso por ahí en una entrevista a uno de los ingenieros más reputados de acá del Perú, se me dio ahorita el nombre, pero mencionaba eso, ¿no? Dice, yo soy ingeniero, pero en realidad con este avance tan vertiginoso de las cosas, ya mi condición de doctor está en el nivel prácticamente de pregrado. ¿Por qué? Porque necesito tener más competencias, ¿no? Y ojo, que estamos hablando de competencias que puede ser una, ahora son competencias varias, hay competencias digitales, competencias gerenciales, competencias lingüísticas, hay varias competencias que se tienen que desarrollar en estas épocas, que a su vez, paralelamente a eso, lleva consigo la creación que está en otro aspecto de acá, pero que sería pues las dolencias, las nuevas enfermedades, nuevos tipos de estrés, etc. Muy bien. Entonces miren ustedes, la sabiduría sería pues ya la acumulación de todos esos conocimientos, habiendo pasado por las competencias o no habiendo pasado por las competencias, ¿no es cierto? Entonces, es interesante un poco lo que nos plantea esta reflexión. Y lo otro también es hablar sobre los niveles de información. Antes de esto, un ejemplo puntual sobre esta suerte de escalera, donde en un momento se bifurca hacia la sabiduría o hacia la competencia. A ver, tenemos datos, un caso específico, tenemos datos, estrategias 4.0. Tenemos un dato de por lo menos, no sé, 1000 estrategias desordenadas, están ahí desordenadas, hemos grabado en un archivo Word de 700 páginas estrategias didácticas. O sea, nos ha salido ya 10.000 hojas ya, una locura. Entonces, esos datos que pueden estar en un archivo o en varios archivos, están desordenados, así como ustedes ven en la imagen. Estos datos tienen que sistematizarlos de alguna manera. ¿Qué cosa? Un ser inteligente, que puede ser una máquina o puede ser un ser humano. ¿Lo sistematiza en qué? En un libro, por ejemplo. ¿Lo sistematiza en qué? En un artículo, por ejemplo. Entonces, esta persona que lo sistematiza, ¿no? Para sistematizarlo, de hecho, que él ha tenido que organizarlo de una manera, va a crear un libro de estrategias. Ese libro de estrategias 4.0 se puede transmitir, ¿no? Se puede vender, etc. Los datos en seco también se pueden transmitir, claro, pero no están sistematizados. En cambio, acá el libro ya se ha sistematizado. Están ciertos datos, no todos, ordenados por un criterio inteligente. Entonces, estos libros todavía no son conocimiento. Estos libros simplemente son información. Entonces, incluso la noticia, por eso se llama medios de información, informan, ¿no? Brindan informaciones. No brindan conocimiento, por eso que a veces nos equivocamos, creemos que en la televisión vamos a encontrar conocimiento, que en la computadora vamos a encontrar conocimiento. Vamos a encontrar información, y no está mal la información, al contrario, bienvenida sea. Pero se está dando un fenómeno bastante curioso en la actualidad que se llama la infosicación, que es la saturación de mucha información. ¿Por qué? Porque no llega a esto, al conocimiento. ¿El conocimiento qué sería? Que otra persona inteligente, lea ese libro de este otro ser inteligente y lo comprenda, lo analice y lo asimile. Una vez que ya tiene este conocimiento, en este ejemplo le quedan dos caminos.
o sigue acumulando, digamos, sigue acumulando más conocimiento, o de repente, por ejemplo, decide aplicarlo a la realidad, impactar a la realidad a través de la solución efectiva de ciertos problemas. Cualquiera sea su decisión, esta persona ha tenido el anclaje importante, imprescindible del conocimiento. La competencia, como ya se mencionó, es cuando, por ejemplo, una persona, después de haber adquirido el libro, después de haberlo leído, lo puede aplicar de repente en su universidad, o lo puede aplicar de repente en donde, en su centro de labores, ¿no? Acá está. Es un competente. ¿Por qué? Porque ha logrado el conocimiento. Si hay una capacitación, pero si la capacitación, por ejemplo, no la emplea en la solución de un problema, queda en conocimiento puro nada más. Es muy hábil, es muy conocedor, pero no es competente todavía. Será competente cuando utiliza todo el poder de su competencia, más las habilidades que ha adquirido para la solución de problemas y una correcta aptitud para resolverlos, y siempre por ahí algunos valores, por supuesto, primordiales para ser una persona competente. Ahora, siendo competente, puede seguir esta línea, o no siéndolo y simplemente acumulando, puede llegar a tener una sabiduría, ¿no? Entonces, esa es un poco la interrelación del conocimiento a lo largo de esta explicación. Vamos a ver un poco lo que es otro cuadrito de los niveles de información. Bueno, los niveles de información, tenemos una información que es una información interna, básica, instintiva, una información que de pronto quizás podríamos llamar que nos refiere acerca del hambre, del frío, ¿no? Una información básica. La información conversacional, una información entre amigos, ¿no? Una información cotidiana que no necesariamente se ha verificado. La otra información, que es la información importante, ¿no? Que es una información acerca de una, que tiene una referencia, por ejemplo acá, todo esto se ha sacado de Burman 2001. Entonces, esta información está referenciada, está cotejada. En el ámbito académico es este lugar donde nosotros estamos un poco trabajando. Pero también existe la información de noticias, donde ya esta información es tan relevante que de pronto provoca pues una difusión de más impacto, que es otra noción que vamos a desarrollar en otras clases acerca de qué importante es no solo de publicar un libro o un paper o un artículo, sino que tenga impacto. Entonces, esta información es una suerte de difusión de estos hallazgos o estas informaciones referenciadas, ¿no? Y finalmente, la información cultural, ¿no? Ya que es ya una información vasta, ¿no? Sobre, por ejemplo, la filosofía, las artes, las ciencias, etc. Entonces, estos son los niveles de información que de alguna manera contamos. Hay que mencionar también que Davenport en el 95 menciona que conocimiento es información altamente valorada por las personas. O sea, es cierto, por ejemplo, cuando tú eres un epidemiólogo y estás en un contexto de epidemia, por supuesto que va a ser más valorado lo que digas, ¿no? Pero si eres una persona dedicada al estudio de las epidemias, y en otro contexto es muy probable que no le den pues 10 minutos en la televisión de señal abierta. Entonces es relativo, el conocimiento es relativo, relacionado siempre al interés y a la valoración de una persona o de una cantidad de personas. Y eso es verdad. O sea, hay conocimientos que, por ejemplo, en la Edad Media eran muy apreciados. Por ejemplo, los médicos eran más bien discriminados porque para ser médico eran de las clases, de las castas más bajas. Eran inclusive excriminales o personas indigentes que se dedicaban a curar heridas. Entonces, atender al hombre en su debilidad o en su enfermedad era totalmente de una baja valoración. ¿Y quiénes eran los más valorados en la época medieval, por ejemplo? Los teólogos, las personas que hablaban acerca de la diferencia entre los querubines y los serafines. O sea, ese tipo de conocimientos eran valorados. O sea, el que conocía más sobre la diferencia entre un querubín y un serafín
era una persona que hablaba sobre temas importantes, ¿no? Y un médico no, pues, ¿no? Pero esa época medieval, acuérdense que es la época descubrientista. Y ahora es lo mismo, ¿no? Ahora lo mismo. Vemos cómo ahora las enfermeras, a los médicos, cómo los han revalorados, ¿no? Ahora con mayor medida. Y esto lo pongo entre paréntesis porque en realidad todavía sigue habiendo pues una serie de incomprensiones, ¿no? Con relación a ese valor del conocimiento. Más que del conocimiento de una enfermera, lo que le están utilizando, lo están instrumentalizando, que es otro tema, ¿no? Que es una cosa absurda, de emplear a un ser humano no como un profesional, sino como un instrumento. Y bueno, pasa a los profesores a veces, ¿no? Que en unas empresas a veces te instrumentalizan, se llama eso. Es un proceso que en otro momento le vamos a hablar, considerar a un ser humano como un instrumento y simplemente utilizarlo, reemplazarlo y seguir avanzando el mecanismo, ¿no? Bueno, Burman también dice que la información opera en grados variables, con lo que construye una información a un nivel para una persona y para otra de otra forma. Es verdad, esta explicación que estamos dando, por ejemplo, a alguien le puede parecer pues relevante y a otra persona le puede parecer no tan relevante, a una persona le puede parecer muy básica, pero a otra persona le puede parecer de bastante calidad. Entonces es relativo el nivel, digamos, de información que uno pueda valorar. Un libro, por ejemplo, un libro de matemática básica, por supuesto que para un ingeniero debe ser demasiado elemental, pero de repente para una persona que por primera vez se enfrenta a los números, dicho sea de paso, había un compañero que era de matemáticas, vas a ver que esto es relativo, ¿no? Y así, no solo en matemáticas, en cualquier situación, la información no necesariamente va a cumplir las mismas expectativas, no toda la información va a ser, digamos, relevante. Eso no quiere decir que sea más compleja. Por ejemplo, un libro de mecatrónica es compleja, pero no es relevante para mí que yo soy, por ejemplo, de repente obstetra. O sea, no, por sí misma la información no tiene un valor intrínseco, tiene un valor por lo general, de acuerdo a la teoría de la recepción, de acuerdo a cada persona. Por eso mismo estamos así, pues, por ejemplo, en la televisión, una información de esto es guerra, por ejemplo, porque es un medio de información, informan esa información que brindan estos muchachos que no tienen nada que ver con lo que voy a mencionar, pero que sirve solamente como ejemplo. ¿Qué información te puede dar de relevancia estos señores? Nada, ¿no? Nada importante. Pero el empresario que dice, disculpe señor, pero usted lo que piensa, ¿no? A mí qué me interesa que tú hayas hecho unas diapositivas con cita tipo APA y con por lo menos 20 libros de fuente. Eso a mí no me interesa. Eso a nadie le importa, porque al final lo que le importa a la gente es simplemente divertirse, entretenerse. Y este señor, estos chicos así jugando, haciendo estas cosas, tienen 50 puntos de rating. Y si yo le pongo a usted a hablar acá, se me cae la audiencia. Voy a tener 5 doctos, ¿no? Especialistas mirándolo a usted y el resto apagándolo, ¿no? Y viendo otra cosa. Entonces, por lo tanto, usted no me es rentable. ¿Se dan cuenta? Entonces, para el negocio de la información, ¿qué cosa tiene más valor? La información superficial, la información, digamos, güera, pero que sea entretenida, que es un valor también importante. O sea, ¿cuál es el reto de nosotros los docentes? El reto de los docentes es que la información sea bien sistematizada, utilizando de repente estrategias de infografías, cambio de colores, ¿no? ¿Para qué? Para que la información sea también entretenida, porque estamos compitiendo con la televisión y con el internet. De repente le dice al profesor, disculpe, pero yo sigo un youtuber que me explica mejor la célula que usted. No se vaya a ofender, ¿ah? ¿Y qué le voy a decir? Es verdad. Entonces, habría que ver cuáles son las técnicas de ese youtuber, ¿no? Entonces, esa es un poco la situación acerca de la relevancia de la información. Claro. A ver, sí, de verdad lo dice Dante, la información de fácil motivación debe ser claro, claro. Hay que acordarnos también, algo muy bien me ha hecho recordar Dante, es lo siguiente. Eh, Acuérdense que hay información que apela mucho a la emoción y hay una información que apela a la razón. Entonces, por ejemplo, si todo lo que yo le estoy hablando
lo hubiera escrito, es probable que no hubiera causado ni un impacto, pero cuando yo enfatizo, o sea, lo que estoy haciendo ahorita, enfatizar, subrayar, resaltar, ¿no? Todos estos recursos hacen de que, por ejemplo, impacten un poco más en la persona que está escuchando. Entonces, por eso que la producción de la televisión es millonaria. Por eso que los efectos especiales, las escenografías son millonarias. ¿Por qué? Porque no quieren apelar a la razón. La razón se demora mucho todavía. Tiene digamos, un tiempo diferente la emoción. Pero si yo prendo la televisión, veo una señora llorando, listo, y está el mensaje prácticamente cerrado. O veo prendo la televisión, veo una chica de repente despampanante, ya causé pues un impacto cerrado, ¿no? ¿Qué más puedo decir? En cambio, cuando yo leo el Tratado Lógico de Ludwig Wittgenstein, me voy a demorar. Leo de repente, no sé, El Capital de Marx, me voy a demorar. Leo la novela El Ulises de James Joyce, el monólogo de Molly Bloom, que es complicado. Tengo que estar conectadísimo, porque tiene que buscar esas zonas de la razón y la inteligencia, que la emoción y las sensaciones son pasajerísimas. ¿Tú crees que te vas a acordar una escena de Trampolín a la Fama? De repente la has visto, te has reído. O de Risas y Salsas, y estoy recontra desactualizado. Ahora hay otras, por supuesto. No sé, Carlos Álvarez. ¿Tú crees que vas a recordar eso? O sea, eso es pasajero, eso es para pasar el rato. Por eso que los bancos, para que la gente no piense el tiempo que está perdiendo, coloca videos de juegos, ¿no? Videos de bromas. Y ciertamente sirven porque te permiten a ti, ¿qué cosa? Desconectarte de ese momento y no pensar, sino que el tiempo se pase un poco más rápido. Muy bien, acá tenemos otro texto. Claro, es verdad también lo que vuelve a decir Dante, citando al difunto Marco Aurelio de Negri. Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Inclusive, me has hecho recordar nuevamente, Dante, de este señor cuando tenía una categoría. Decía que la televisión jibarizaba, me acuerdo mucho, jibarizaba. Me encanta ese neologismo porque la jibarización juega con ¿no? El proceso de creación de esta palabra es parte de jíbaro, ¿no? Jíbaro es una de las etnias que estaba entre Perú y Ecuador, que tenían la peculiaridad de reducir las cabezas, ¿no? De sus enemigos y colocárselas como amuletos. La televisión hace eso, reduce nuestras cabezas y nos coloca como amuletos en el rating, ¿no? Entonces un poco Marco Aurelio de Negri mencionaba eso, la jibarización de la televisión. Es verdad, no se empequeñece, o sea, hay un cantante de rock peruano, ¿no? Fue invitado muchas veces a la San Marcos y a otras, a la UNI, a varias universidades mencionaba, ¿no? ¿Cómo se llama este señor? Un cantante pan, ya de nuestra época, los que pasamos los 40, Daniel F., ya me acordé. Y a él decía, claro, decía, la mejor televisión del mundo es la televisión apagada. Bueno, o sea, yo creo que sí, ¿no? Definitivamente. Sigamos. Prost en el 2001 nos decía los datos. Resumiendo, bien interesante este resumen. Dicen, no estructurados, aislados, independientes del contexto y bajo control del comportamiento. No te afecta los datos, no están ahí sueltos, botados en el ciberespacio o en la realidad. Tú sales a la calle, ves datos, o están por ahí datos físicos, colores, ¿no? Texturas, edades, en fin, datos botados están ahí, ¿no? Pero estos datos, si alguien los sistematiza, entonces ya se vuelven pues una información. Esta información, puedo yo, por ejemplo, tomar foto, pues esa realidad que para mí no es irrelevante, ¿no? Salgo a la calle y veo pues a la gente que está haciendo cola, ¿no? Y le tomo una foto. Pero esta foto ya tiene una intención, porque a mí me ha parecido que esos datos me permiten, por ejemplo, observar, por ejemplo, que las personas no están cumpliendo la separación. Entonces yo con esa fotografía estoy prácticamente transformando esos datos desordenados ¿en qué? En algo estructurado, que es una información. Es más,
Yo puedo tener una colección de fotos donde sistemáticamente he tomado fotografías a colas del metropolitano donde no se cumple la separación, ¿no? La separación social que están recomendando. Pero aún así, esas fotos, esos libros, ese paper que yo pueda escribir, queda en nada si no se transforma en esto que está acá. Lo maravilloso, por eso el curso se llama Gestión del Conocimiento. El conocimiento tiene que ser estructurado, integrado, dependiente del contexto, o sea, depende del contexto. Va a depender mucho del contexto para que algo sea, por ejemplo, bien asimilado, mal asimilado o ignorado, ¿no? Y tiene esto también importante, que es un alto control de comportamiento. El conocimiento puede hacer, por ejemplo, que uno trastoque su conducta. Les he explicado esos casos del nazismo. O sea, yo cómo puedo transformar una persona con este tipo de situación, con el conocimiento. Por ejemplo, vamos a poner un caso negativo y un caso positivo. Caso negativo. No sé si ustedes han visto en las redes sociales, a veces pasan el caso de este racismo en Estados Unidos. Primero ha sido información el racismo. O sea, el racismo tiene una cantidad de información. ¿La información en qué? Hay revistas del Ku Klux Klan, hay conducta de ciertos líderes de opinión que son, uno de ellos es el impresentable presidente, Donald Trump, por ejemplo, que tiene pues una serie de actos que se puede acceder a través de la televisión. O sea, la información de discriminar, por ejemplo, a los latinos, a los afrodescendientes o a minorías ya. Es una información, ¿ah? Una información. Esta información se transforma en conocimiento cuando tú ya lo estructuras y te cambia tu comportamiento. O sea, ya el chiste racista, el chiste, por ejemplo, homofóbico, el chiste de cualquier tipo, ya se transforma en un comportamiento. O sea, ya no has leído sobre el racismo, eres racista. Ya no has leído o has visto o te has matado de risa con chistes homofóbicos. No, 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 ya eres homofóbico. Entonces el conocimiento te transforma el comportamiento, o sea, te vuelve a ti de acuerdo a lo que tú estás asimilando la información. Por eso que es importantísimo lo que se menciona ya prácticamente hasta cansarse, ¿no? La información tan burda que brinda la televisión, la información tan deleznable, por ejemplo, que puedes adquirir con ese personaje grotesco de la paisana Jacinta, por ejemplo. ¿Qué clase de conocimiento va a adquirir los espectadores a partir de ese tipo de asimilación de información? No es bueno, pues. Entonces, esa situación ha hecho que las personas, claro, los medios de información son bien suspicaces. Los medios de información dicen, yo lanzo información, pero porque hay libertad, pues, ¿no? Hay libertad de expresión. Claro, pero lo que a ellos no les conviene decir es que esta información no es totalmente independiente del comportamiento de las personas. Hay personas que pueden tomar el chiste de la paisana Jacinta así de manera baladí, por supuesto, pero hay personas que se la van a creer y van a transformar esa información, supuestamente entretenimiento, a un conocimiento totalmente sesgado. Y el Perú es algo bastante doloroso, pero hay que decirlo, ¿no? Tenemos todavía un pensamiento semifeudal que creemos que existen blancos y creemos que existen, por ejemplo, no sé, cholos y como si estuviéramos en la época de castas, ¿no? Hay gente que se cree blanco, pero cuando va a Europa se da cuenta que no es blanco, es mestizo. Pero mira cómo ha transformado su comportamiento. Ustedes se pasan por Ripley, Saga, Falabella y no sé cuántos, van a ver que las portadas de las personas que están ahí en los afiches son rubicundos, ¿no? Yo me acuerdo que en una Navidad, en una campaña de Navidad, la información que brindaba estos tipos de centros de establecimientos hasta ahora, o sea, yo estaba caminando y decía, oye, ¿estamos en Alemania o estamos en Perú? Porque yo he estado en Colonia, que es una ciudad interesante en Alemania, visitando a un amigo, a Walter Lingán, que es el familiar de Barrantes Lingán, del famoso frejolito que le decían de cariño. Y ahí yo veía pues que, digamos, los alemanes tienen una característica fenotípica, ¿no? Bueno, son arios, son así rubicundos, por no decir arios, que es un término también sospechoso. Pero Alemania, pues, pero en Javier Prado no estamos en Alemania, pues.
y mira las fotos que están ahí, totalmente descontextualizados, ¿no es cierto? Entonces, eso hace que te transformen el comportamiento. Eso se llama alienación, que ya es un tema que precisamente porque hay conocimiento bueno, conocimiento malo, de hecho, ¿no? O sea, tampoco vamos a decir que esta transición es 100% positiva. En Internet tú puedes encontrar información sobre nuestro curso, pero también puedes encontrar información sobre cómo hacer bombas caseras, ¿no? Tú puedes adquirir información que se pueden transformar en conocimiento, si no, imagínate todas estas cosas que a veces pasan, ¿no? Hay gente que, ahora que se está dando información equivocada, hay gente que cree que existe, pues, remedios caseros del coronavirus, ¿no? A alguien se le puede ocurrir hacer eso, ¿no? Un tutorial en YouTube lo transforma en conocimiento y hace, pues, un remedio totalmente inadecuado, ¿no? Bueno, sigamos. Característica de conocimiento, acá, de manera puntual, ¿no? Para no alargar un poco la parte explicativa. Según Big, en 99, a mí me parece que Big prácticamente sintetiza, ¿no? El conocimiento deben buscar la complexión, ¿no? Complexión. Tiene que ser completo, ¿no? La plenitud, ¿no? También, ¿no? Cuando se conoce todo y no hay ninguna área donde no se tenga conocimiento. Eso es lo que se busca, ¿no? O sea, cuando tú brindas un conocimiento a los chicos, por ejemplo, vamos a imaginar que ustedes quieran dar la clase, hay un profesor que es de matemática, acá, de teorema de Pitágoras. Tiene que ser completo esa información sobre el teorema de Pitágoras. No puede ser parcial, pues no voy a estar explicando el Pitágoras cateto, ¿no? Cateto adyacente y ahí me quedo. ¿Y qué pasó con la hipotenusa? Pues el conocimiento tiene que tener, según Big, plenitud, tiene que ser completo. Puede ser sintético, eso no quiere decir que sea incompleto, cuidado. Por completo no es a pensar que tiene que ser abundante, ¿no? No. Completo tiene que ser, digamos, autosuficiente. Sintético, pero completo. Otro, conectados. Cuando todas las secciones y los detalles más finos están adecuadamente interrelacionados. Conectados. Por supuesto que sí. A veces este es el gran reto que va a tener el compañero de matemáticas acá. A veces la gran tarea pendiente, a veces es precisamente asociar el conocimiento que tienen de matemáticas con la realidad. Los chicos que dicen, profe, pero ¿de qué me sirven los algoritmos si yo, por ejemplo, me dedico a, no sé, a cuidar la tienda de mí? De repente sí se puede hacer esa conectividad. Pero a veces, ¿cuál es el problema de nosotros los docentes? Que no relacionamos los conocimientos académicos con la realidad. ¿Por qué? Porque se ha perdido la conexión. Porque también podemos ver la conexión de una manera muy puntual entre no sé, entre multiplicación y potenciación. Eso es básico, ¿no? Eso es básico. En realidad, la conectividad también está relacionada con lo otro, que va de la mano con esto de acá, que se llama la congruencia. Cuando todos los hechos, conceptos y perspectivas, valores, etcétera, están relacionados con objetos mentales consistentes. Claro. ¿Qué significa? Que cuando nosotros ya realizamos todo esto, ¿no? Vamos a tener pues una imagen siempre cognitiva de determinado conocimiento. Por ejemplo, seguramente ustedes habrán imaginado el caso de la guerra con Chile. El profesor completó su conocimiento, logró el conocimiento en ti, hizo una conectividad, pero tú tienes una visión congruente con una imagen mental. Es decir, para nosotros está claro de que Alfonso Ugarte fue un héroe. ¿Sí o no? Pero te vas a dar cuenta que de pronto en Chile piensan diferente, que eso fue un accidente. Ahora, para nosotros está claro que por ejemplo, Grau es el héroe de la guerra con Chile. Esa imagen mental la tenemos, ¿no? Es un objeto mental que tenemos. Está claro eso. Pero si yo Sí, vamos a ir... Me estaba advirtiendo Gustavo que a las 11 comienza otro curso, ¿no es cierto? Sí, no se preocupen, vamos a ir cerrando. No hay que... Sí, estamos un poquito con el tiempo. Muchas gracias, Gustavo. Sí, vamos a ir terminando. Bueno, entonces, hasta donde yo sé, me parece que los profesores no van a realizar esta clase, pero aún así vamos a tratar de ser sucintos. Bueno, entonces, solamente para mencionarles el caso para que no se quede sin explicar. Nosotros conocemos al héroe de la guerra con Chile.
pero no conocemos al héroe de la guerra con Chile por parte de Chile. ¿Alguien conoce? Si alguien conoce, en el chat mencione el personaje. Mientras que van ahí escribiendo, les cuento que esta misma pregunta se le hizo a los chicos de Chile, a los chicos escolares, ¿no? Le preguntaron, ¿usted cuál es el héroe de Chile? Ellos mencionaron su héroe. Y de Perú, todos sabían que era Grau. O sea, los chilenos tienen un objeto mental bien claro, que Grau es un héroe. Está claro eso. Pero cuando nosotros preguntamos acá a los jóvenes peruanos, los muchachos peruanos, ¿cuál es el héroe de Chile, de la guerra con Chile? No saben que es Arturo Prat, ¿no es cierto? Arturo Prat. Bueno, ese es un objeto mental, pues, que se da. Bueno, muy bien, vamos a seguir. Los tipos de conocimientos, de manera puntual, tenemos acá el vulgar, es el espontáneo, ¿no es cierto? El que de alguna manera se adquiere de manera espontánea o en todo caso por sentido común. El empírico, la experiencia misma. El científico, a través de una investigación objetiva, y el filosófico, a través del uso de la razón. Sin embargo, acá hay que aclarar lo siguiente, que esto es bastante cuestionable y relativo, porque un conocimiento vulgar se puede transformar en científico, hasta en filosófico, sí. En una investigación cualitativa, por ejemplo, acerca de los patrones jerárquicos en la cárcel, por ejemplo, yo como investigador puedo adquirir un conocimiento de una forma de comportamiento de la cárcel vulgar. Por ejemplo, no sé, golpear a una persona ni bien llega o tatuarlo, no sé. Pero eso de ahí se puede transformar en científico. Entonces, esto también es un poco relativo a la circunstancia del investigador. Bueno, ya para terminar, entonces acá tenemos lo complejo, que es la tipología del conocimiento. Son relativos al origen y al uso, o sea, de acuerdo a cómo usas el conocimiento. Un conocimiento vulgar puede volverse científico en un estudio fenomenológico, como le estaba diciendo. Un estudio científico puede volverse filosófico también, claro, y esta a su vez puede generar más conocimiento científico, también es cierto. El conocimiento científico apela a qué? Apela, sí, apela mucho a lo que es digamos, al conocimiento empírico, por supuesto, para fundamentarse. Bueno, vamos a finalizar, no sin antes agradecerles su participación y mencionarles que después de toda esta clase, en el Google hay una pequeña prueba de 4 preguntitas, nada más, que se autocalifican, ¿no? Entonces ustedes, les invito, yo lo voy a publicar dentro de un rato, lo pueden hacer ahora, más tarde, no hay un tiempo. Hay que tener cuidado que solamente es una oportunidad nada más. Y les deseo muchos éxitos en esta experiencia y los vemos la próxima semana. Ahora más rápido, vamos a tratar de mejorar siempre la comunicación. Muchísimas gracias. La tarea